Bienvenidas a un nuevo episodio. Somos un grupo de mujeres de Templo Nacimiento y tenemos algo que decir. Mi nombre es Paulina. Yo soy Javiera. Yo soy Inga. Mi nombre es Janet. Y como se dieron cuenta, tenemos una invitada especial, ya dijo su nombre, es Janet. Y adivinen de dónde viene. Sí, dijo Janet. Podría ser con un acento especial. No sé, ¿viste? Bueno, nuestra hermana Janet viene de nuestro país hermano, Argentina, y es hija de nuestra hermana Emilce, que es muy, ya le hemos nombrado bastante, Sí. así que ya debe ser bien conocida. Bueno, hoy el tema que vamos a tocar se llama Hiero porque estoy herida. Wow. Wow. Qué fuerte. Sí. Bueno, la verdad es que hay un libro muy famoso. Ya dije no voy a decir esta temporada el No, libro, dilo pero igual. ya partí mal. Empieza a decirlos todos nomás. Janet no me conoce, así que no importa. Hay un libro que se llama Mujeres del Libre, de T.D. Jakes. Oigan a T.D. Jakes, ¿cierto? Sí. Y resulta que no pensé en el tema, así como cuando estábamos hablando de los temas, no es que pensé en el libro, pero después me acordé de este libro y resulta que él habla a las mujeres, obviamente en ese libro, y el primer episodio, iba a decir, el primer capítulo se llama Mujer enferma y el segundo Flechas rotas. Y resulta que él expone que cuando la mujer estaba encorvada y se acerca a Jesús, Jesús le dice, mujer, eres libre, o sea, habla su identidad. Y el capítulo que habla de flecha rota habla de cómo en la vida ocurren tantos sucesos que nos van marcando y nos van hiriendo. Entonces, lo común es responder según las propias experiencias, porque somos personas y nos vamos formando según nuestras experiencias de vida. Entonces, el libro tiene tantas cosas que son significativas y que, por ejemplo, cuando yo lo leí por primera vez, no habiéndome criado en un hogar cristiano, me hacían mucho sentido de cómo, ciertas reacciones que tengo, porque las vi, las repliqué, ciertas conductas o ciertos pensamientos que tengo, los tengo por esto. Que, por ejemplo, yo siempre cuento eso de que cuando yo llegué a la iglesia, yo era una persona a los 14 años que no creía para nada en el matrimonio. Y yo les decía a mi compañera ya como en octavo básico, así, pero ¿cómo se van a casar? Y todo el tema. Porque finalmente como que todo lo vamos construyendo en base a experiencias vividas. Y hay algunas frases del libro que me encantan y que me gustaría que de alguna forma guiaran la conversación. Y la primer punto es, enmarcamos nuestras referencias basadas en nuestra experiencia. Y quiero hacerle una pregunta a la que quiera responder o todas. ¿Alguna vez le ha pasado que han tenido una mala experiencia en algo y sin querer han generalizado y respondieron de una forma, ya sea intencional o no, pero que tenía que ver con su propia experiencia, que era negativa? ¿Se entiende la pregunta? No sé quién Yo creo que dejémosle a la invitada de honor para que hable. Aquí tiene muchas cosas que decir. Los leones. Sí, te escuchaba Javiera y creo fuertemente que nosotros estamos cargados de historia. Desde que nosotros nacemos, todo nuestro contexto, el alrededor, con lo que nosotros nos vamos relacionando, y a medida que crecemos, el grupo de amistad que elegimos, con el que elegimos relacionarnos, los trabajos en donde nosotros nos desenvolvemos, hacen que seamos las personas que somos. Entonces, todo ese contexto está sobre nosotros y en función a eso es que nosotros nos relacionamos con otras personas. Hay contextos que son muy duros y lógicamente uno cuando puede ver a un niño, su comportamiento, uno sabe de qué familia o de qué tipo de familia viene y uno puede entender un montón de cosas. Entonces creo que a la mayoría nos ha pasado de estar cargados, a veces no de cosas buenas o de experiencias buenas, entonces uno como que está en una situación y dice, no, me parece que esto ya lo viví, esto ya no está bien, y empezamos como a nosotros adelantarnos a lo que todavía no conocemos, ¿no? Pero como yo tuve una mala experiencia, digo, esto me parece que va por el mismo camino, esto me parece que va a desembocar en lo mismo, y me parece que ahí cometemos el error, ¿no? Creo que en Dios funciona igual, ¿no? A mí me toca la parte musical, a mí lo que me gusta es la música. Canta muy bonito. Que cante, no, que cante. Pero bueno, tengo un gran testimonio, sería para otro momento, ¿no? Que lo cuente. Que lo cuente.
charlaba hoy con alguien de acá de Chile que es muy especial para mí, Sharoni, y estos días hemos hablado hasta el cansancio, pero yo le digo, yo de verdad soy un milagro por el mundo caminando, y eso ha sido lo que me ha permitido a mí nunca irme de la iglesia. Yo siempre tengo en mi cabeza que nací con un propósito. Desde el día que Dios me sanó a mí, mi mamá comenzó una nueva vida en Dios y ella decidió servir a Dios. Entonces digo, wow, no solo el propósito es para mi vida, sino fue para quienes me rodeaban en ese momento. Entonces siempre creí que Dios, y creo que Dios tiene fuertemente un propósito en mi vida, que todavía en su plenitud no descifro, pero que tampoco ando en busca de descifrarlo. Digo, siempre Dios me ha sorprendido y bueno, rapidito, Dios hizo un milagro en mis pulmones. Me enfermé mucho, muy grave. Los médicos dijeron que no habían esperanzas. Prácticamente ya era la última noche que iba a estar. Mis papás pasaron esa noche conmigo. Pero mi papá, que en ese momento creía mucho en las promesas de Dios, él me tomó en sus brazos y oró por mí. Y sí fue claro con mi mamá y le dijo, esto es algo entre Dios y vos. O sea, yo puedo amar a nuestra hija y le puedo pedir a Dios sanidad, pero esto es una oración totalmente Dios y vos. Y mamá esa noche oró con papá, me presentaron delante de Dios y que si yo era para salvación íbamos a ver a Dios glorificado en ese milagro y si no que ya no sufriera más. Fue a los 6 meses que esa noche, lo cuenta mi mamá y siempre es tremendo para mí. Ella dice que ella se duerme profundamente, yo me duermo en el medio de ellos dos. Cuando ella despierta a la mañana, mi papá no estaba. Y ella lo primero que hace es mirarme y me toca y me siente muy fría. Entonces ella empieza como a tocarme y yo empiezo a responder y empiezo a llorar, ese llanto que ella no escuchaba por mucho tiempo, y empiezo como a querer a alimentarme, buscaba la teta y de pronto mi mamá se sorprende, mi mamá me alimenta, ella me cambia, me preparan. Mi papá viene por los gritos de mamá y mi mamá llora, me llevan a los médicos y de verdad que los médicos dijeron, si yo no hubiera visto esta bebé anoche, yo no creo lo que estoy viendo hoy. A mí me hicieron estudios y mis pulmones estaban sanos, no había nada en ellos y Dios había hecho el milagro. Desde ese día yo no he estado enferma, nunca. Y yo creo que Dios me devolvió pulmones para eso. Yo respiro y para alabarle, yo vivo para alabarle y siempre digo, no sé si es la técnica, no tuve la oportunidad de estudiar de chica música o canto, pero cada vez que Dios me da la posibilidad de hacerlo, lo hago con un corazón tan agradecido a Dios, porque sé que Dios me devolvió pulmones y canto por eso. Pero en la música, yo siempre digo, el ministerio de la música a veces es muy ingrato, no sé, Inga, ¿qué piensa? Pero a veces es muy ingrato y uno parece que quisiera como siempre alcanzar o tiene metas muy altas también y se esfuerza por querer hacerlo mejor, por querer estar, y a veces, bueno, Dios trata con uno, pero piensa que en todos los ámbitos o en todos los lugares va a ser así, ¿no? Entonces, cuando Dios de verdad... uno da ese paso de fe y dice, esto creo que va a ser igual, me parece que va a ser lo mismo que yo ya viví, pero cuando uno se anima a dar ese paso de fe y por ahí Dios te sorprende, ¿no? Y termina usando tu vida de una manera que uno no lo puede entender, porque de verdad uno termina comprendiendo que uno es solamente un instrumento en la mano de Dios para darle esperanza, para llevar su presencia a los hermanos en adoración y terminamos siendo eso, en fin. Pero qué bueno cuando nos animamos a salir de ese lugar, ¿no? De pensar que todo es lo mismo, de que porque tuvimos una situación que no fue tan buena, creer que todas las situaciones van a ser así. Y nos privamos de disfrutar de esas bendiciones que Dios nos permite. Uy, hablé un montón. No, está súper bien. Sí, es verdad. El milagro, necesitábamos así como que se me escucharlo. puso la piel de gallina. Sí. Sí. Alimenta nuestra fe. Sí, claro que sí. Que al final es como la pregunta, es como, ¿por qué tú estás hiriendo al otro? Y es porque no estás dejando que Dios trabaje en esa área de tu vida. Claro. Entonces por eso estoy hiriendo a los demás. Porque estoy herida. Entonces no he dejado que Dios trabaje. Claro, mi pregunta iba como justo ya que cuando pensamos en, hubo una situación en que herí a alguien,
si uno va a la raíz de eso, ¿por qué al final lo herí? Porque quería, al menos que uno sea un niño, como que te pegue. Sí. Pero incluso los niños, por ejemplo, alguien le pega y pega de vuelta. La Alicia. Alicia pegó antes. Podríamos grabar la Alicia para ejemplificarlo. Pero sí, entonces es como una respuesta, es como cuando te pegan en la rodilla en esta parte y hay un movimiento involuntario que es como que se mueve por respuesta automática. Entonces es porque, como decía la hermana, enmarcamos todo, o sea, todo, incluso en un niño se puede ver el comportamiento, de dónde viene, qué realidad tiene. Y hay una segunda frase del libro que me gusta mucho que es imposible respirar aire nuevo mientras que no exhales el viejo. Y yo quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que hace la diferencia entre una persona que es capaz de sanar y una persona que no es capaz de sanar? Porque finalmente, claro, todos tienen una experiencia de vida distinta, pero podemos ver a dos personas que viven lo mismo y que reaccionan de forma muy diferente. Entonces, ¿cómo se ve? ¿Qué logra hacer una persona que sana versus una persona que no logra sanar? No sé si ustedes Sí. piensan en algo. ¿Algo que decir, Pauli? Venga, nos ¿Quieres tira los leones a saber? todos. Bueno, yo creo que acá el punto es el perdón, aprender a perdonar. Y para aprender a perdonar, lo primero es reconocer que está pasando algo. Y confesar, aprender a confesar a Dios, realmente como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Como autoanalizarnos y ver qué es lo que está sucediendo. Se me fue la idea. ¿Sabes qué? Es que yo te dije que hablaras tú porque recordé que en los capítulos anteriores, La hija me tiraron lejos. cuando hablamos de un tema, de que habían ocasiones que te habían herido. Te habían herido. Ah, y- ya sé cuando hablamos de la amargura, ¿o no? Sí, que te habían herido. No, Entonces- era de la comparación, cuando te decía que... Ya, era de la dale, comparación. dale. Que te habían herido, entonces al final tú lo que hiciste fue perdonar para poder sentirte libre y no tú herir o pagar con la misma moneda a la persona que te hirió. Entonces por eso te dije que hablaras tú, porque siento que tú fuiste muy madura al tomar esa decisión, porque yo creo que cualquiera que se enoja, bueno, no sé si cualquiera, pero que tal vez no tiene como esa madurez, podría ofender también al otro. Pero tú... ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ahora te lo estoy diciendo. Gracias, Pauli. Es como que al final perdonaste. Ay, sí. Oye, ¿esto va a salir grabado? ¿No? Sí. ¿de Todo. Por ahí creo que heridos estamos todos, ¿no? A todos en algún momento nos tocó de sentirnos lastimados, heridos. La diferencia está en qué hacemos con eso. Creo que, como decía Pauli, para llegar al perdón, hoy se pasan como un montón de cosas antes, ¿no? Creo que no quedarse en el lugar es lo más importante. Creo que el movimiento hace la diferencia. Cuando te quedas en ese lugar, en donde estás cómodo, es donde empezás a buscar culpables, ¿no? Y llega el momento en donde siempre sos la víctima, ¿no? Esa zona de confort que tanto mal nos hace, en donde decimos, ay, cómo me lastimaron. Y quizás tenemos todos los argumentos, porque yo siempre digo, las mujeres tenemos una facilidad para tener argumentos de todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Pero ese lugar es peligroso cuando no nos permite a nosotros poder detenernos y hacer una lectura, como decía Pau, de decir, bueno, a ver qué puedo hacer yo al respecto, ¿no? O qué es lo que me está pasando. Creo que para llegar al perdón uno debe querer transformar eso que te dolió en una bendición. Porque no solo, y lo charlaba estos días, no solo nos lastimamos nosotros, sino lastimamos a las personas que tenemos alrededor. Nosotros que tenemos hijos, sin duda lastimamos a los seres que más amamos y no nos damos cuenta de la gravedad, ¿no? Yo siempre digo, en esto de pensar en una situación que nosotros hayamos herido o hayamos... no es muy lindo, pero es una situación que la quiero contar porque sé que va a servir. Yo soy mamá de 2 hijas y
hay momentos, una situación que me dejó como paralizada y digo, qué bueno es poder notarlo y parar, ¿no? Que gracias a Dios tengo trabajo, me va muy bien, pero trabajo casi todo el día y uno hace 1000 cosas, no es solo trabajar, uno llega a la casa, hace muchas cosas y uno como que no para y ya está organizando lo que viene y los servicios en la iglesia y todo lo que hay que hacer. Y hubo una situación en donde no sé, me hicieron una pregunta y yo como que contesté molesta desde el agotamiento físico que sentía, mental en ese momento. Entonces me detuve y me acuerdo que mis hijas me miraron como diciendo que mamá no, como que no es normal. Entonces me detuve y sí paré, dejé todo lo que estaba haciendo y dije, ay, les pido perdón porque no estuvo bien, porque no está bien que mamá hable así, no está bien, mi reacción no estaba bien y digo, no nos damos cuenta y a veces afectamos a esas personas que nosotros amamos y de verdad que afecta. Digo, el perdón es tan, y que lo hemos escuchado, al menos nosotros que estamos en la iglesia, pero por ahí la gente que está en su lugar, uno parece una palabra tan liviana, ¿no? Bueno, pero perdoná, y eso implica un montón de trabajo acá adentro, ¿no? Acá adentro con Dios, para poder decir, sí, de verdad perdono, y miro a la otra persona sin rencor, o esa situación no hace que yo lastime a otros con los que me vaya a cruzar, o Dios nos pone en un mismo escenario, pero nosotros reaccionando de otra manera, ¿no? Digo, es tan poderoso cuando podemos sanar el corazón y atravesar eso, y como eso hace que nosotros podamos no pasar eso que tanto nos afectó a las personas que están alrededor. Digo, eso es poderoso, pero creo que el movimiento hace la diferencia entre una persona herida a una persona que logró atravesar eso y puede hoy levantar sus manos, glorificar al Señor con una libertad increíble después de haber sido sanado. ¿Sí? Claro. Qué hermoso, me encanta cómo Sí, hablas. a mí también. Quedo como, Te escucharía no todo tengo el nada rato. que decir. Pero sí, me gusta mucho y hay un versículo que dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Y eso se relaciona mucho con el tercer punto del libro, bueno, de estos capítulos del libro, que es otra frase que dice T.D. Jakes, y es: no te permitas nada menos que la actitud que Dios quiere que tengas en tu corazón. Y yo creo que, bueno, como decía la hermana recién, el perdón es un proceso. Entonces, claro, una vez se le dice a la gente muy fácil, oye, tienes que perdonar, pero a todas las experiencias le duelen distinto. Y bueno, a mí me pasa en un área que no voy a mencionar, que de niña vi como cierta realidad y a mí no me cuesta perdonar lo que vi, pero sí en noto heridas, o sea, o miedo o temores que surgen de esa realidad. Y me cuesta mucho, todavía yo diría, luchar con eso. Entonces, varias veces siento que he herido por temor. Es como esto de ponerse el parche antes de la herida o reaccionar a la defensiva porque no quieres repetir como una historia que te dolió. Entonces, bueno, para mí eso siempre ha sido una lucha y algo que me ha dado mucho consuelo es no me puedo permitir, o sea, puede que luche con esto. Y a veces cuando hago algo o tengo una actitud que siento que no es la correcta, pienso, quizá no sé, lo peor es que quizá no sea la última vez en la vida que la tenga. Pero todavía en mí está ese deseo de no tenerlo más. O sea, como no quiero permitirme esta actitud, no quiero conformarme a esto. Y justamente Pablo dice, bueno, no se conformen a este siglo, no se conformen a cierta realidad, no se conformen a cierta conducta o a cierto patrón, sino que permítanse ser transformados todo el tiempo. Y yo creo que eso es clave. No sé si a este punto quieren agregar algo o voy con él. Estaba recordando, es que no quiero hacerlo más largo, pero estaba recordando algo que me pasó. Que me pasó hace tiempo, pero me pasó con mi esposo cuando yo estaba pololeando, estaba de novia, porque pololeando es de novio. Cuando estaba de novia, bueno, yo empecé con el jovencito, tenía 18 años. Yo no sé si ustedes han empezado antes con su esposo o novio, pero ocurre de que usualmente, ¿qué me pasaba? Que yo actuaba impulsivamente. Entonces se sentía que él me hería en algo, entonces yo le respondía con enojo.
Entonces llegó un día que me hizo así como pensar, no sé cuántos años habré tenido, pero me hizo pensar y hubo un momento en que tuvimos un desacuerdo, entonces yo le respondí con enojo y él me dijo, ¿te puedo decir algo? Yo no te lo he dicho antes, pero yo también tengo corazón. Y cuando me dijo eso, yo dije, sí, él tiene corazón también, entonces tengo que cuidar mis palabras. Entonces eso me ayudó igual con el tiempo a darme cuenta que no puedo decir cualquier cosa ante la gente o si me molesto con algo, ¡uy! Te agarré un cosito. Es una mariposa. No. Vuela. No la maté, la dejé volar. Solamente 3 alas. Entonces, lo que quería decir con eso era que al final a veces actuamos impulsivamente, en otras ocasiones, no lo digo también en el perdón, sino que actuamos impulsivamente por una herida del momento. Entonces, algún desacuerdo o algo y entonces como que lanzamos la bomba y podemos destruir algo con eso. Entonces, al final, recordar que siempre nuestra hermana tiene corazón, nuestros padres tienen corazón, nuestros amigos, familiares, todos tienen corazón también, no somos los únicos que están heridos, sino que los otros también pueden herirse. Eso. Sí, y yo decir que, bueno, todas hemos sido heridas en alguna forma, en alguna situación, en alguna época de nuestra vida, pero ahora el tema es, ¿qué hacemos con esa herida? O sea, si nos quedamos con esa herida, ¿la replicamos? ¿O si esa herida nos va a servir para hacer algo distinto? Y yo pensaba un poco en no sé, heridas que pude haber vivido cuando pequeña, y no sé, cosas en el contexto familiar, y ahora que yo tengo una familia, cosas que quizás quedaron marcadas, ¿qué hago con eso? ¿Si las voy a replicar o eso me sirvió para decir esto yo no lo voy a repetir? Sí. Eso. Sí, creo que es útil hoy, especialmente cuando uno forma lo propio, porque uno tiene una realidad de la que viene y tiene una realidad también a la que va. Entonces, ¿qué voy a construir en mi propia historia? Creo que es fundamental. Y ya como para cerrar, hay un último punto que es, podemos recordar el dolor, pero escogemos no llevarlo puesto. Y T.D. Jakes justamente cierra con eso. Bueno, él toma una historia mucho más complicada que tiene que ver con abuso, una historia que está en la Biblia también. Y hay heridas, yo creo, más, no sé si decir, porque el dolor finalmente se siente distinto para cada una, pero hay cosas que, claro, a todos como que nos sorprenden, esto es realmente impactante. Pero aún así, la vida tiene dolor, esa es la verdad. Y tú puedes recordarlo. Y de hecho yo creo que Dios utiliza el dolor para moldearnos a nosotros, pero también para bendecir a otros. Sí. Hay un versículo que dice que, ese que me encanta que una vez tú repetiste, que como que nuestras propias dolencias, no es el término, pero como que nuestras propias luchas van a ser lo que más tarde nos permitirá consolar a otros. Lo voy a buscar para una próxima vez. Entonces, yo quisiera animar a todas las personas que escuchan a no llevar puesto el dolor. Finalmente, alguien decía, generalmente las personas que más herimos son las que más amamos, porque son las que más tenemos cerca. Y no queremos hacerlo. Lo encontré. A ver. Te lo leo. Dice así. Pero es Segunda de Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Sí, me encanta ese texto, me encanta porque finalmente es, bueno, en Dios todo tiene propósito. Estoy pasando por esto y algún día voy a bendecir a través de esto a alguien porque yo lo superé, porque sané de esto. Entonces, quiero a la hermana que está invitada a darle la oportunidad de que pudiera decirle a alguien que está batallando justamente con esto, especialmente a las personas que saben que están hiriendo a otros, porque están heridos. Si usted pudiera decirle algo, un consejo, que no solamente sea como, tienes que sanar, sino algo real, algo que sea como el trato que Dios tiene con nosotros, ¿qué le diría? Sí. Antes de referirme a todos los que nos escuchan, porque son muchos, pasando la frontera me incluyo, poder aclarar que los dolores no nos enorgullecen. Es como
voy a hablar de lo personal, he pasado situaciones muy dolorosas, pero no es algo de lo... Me ha costado mucho decir, bueno, de esto quiero hablar para que alguien sane. No es fácil. Es como uno tiene que buscar la forma, o por ahí creo que me faltan herramientas, pero lo he hablado con mis pastores, lo he hablado mucho con mi mamá, que es como lo más lindo que tengo. Yo me siento a hablar con ella y es como llena de sabiduría, es increíble. Y tengo la fortuna de poder hacerlo. Y ella me decía, no vamos a entender nunca el porqué de las cosas, pero seguramente te vas a cruzar con personas que van a tener una condición similar y Dios te va a dar la oportunidad de poder hacerlo. Y de verdad que en ese momento ya me había cruzado con un montón de personas y preferí callarme. Entonces dije, como necesito poder compartirlo. No es algo de lo que me siento orgullosa, pero sí me siento orgullosa de la persona que soy ahora, de lo que ese dolor provocó después e hizo que sea la mujer que soy hoy, ¿no? Primero con mucha paz de Dios, pero con haber experimentado el perdón desde un lugar tan profundo que solamente yo creo que el Señor lo da. Ahora sí me refiero a los que nos escuchan. Dolores vamos a tener siempre, pero uno elige qué hace con eso, ¿no? Escuchaba una predicación del pastor Elías Limones, transformar la basura en bendición. Y eso es posible solamente en el Señor. Porque fuera del Señor es inexplicable, uno no lo va a poder lograr. Pero sí poder acercarnos al Señor, Dios está en donde nosotros querramos, nosotros podemos caminar y hablar con el Señor. Y por ahí puede ser con una charla, como me tocó a mí con el Señor en un momento, de decirle, a ver, esta raíz de amargura que hay en mi corazón, este dolor tan profundo, Señor, yo con mi fuerza no lo puedo manejar. Yo en este momento te lo entrego porque sé que eres el único que puede sanar mi corazón. Y al hacerlo de esa manera, al saber que Dios es el único que puede darnos la paz que necesitamos, pero la paz para vivir, la paz que hace que nosotros seamos buenos padres, que seamos buenas personas en nuestro trabajo, la paz que Dios nos da, que es como dice su Escritura, esa que el mundo no nos puede dar y que nadie puede entender, pero es una paz que nos ayuda a nosotros a poder transformar eso que nosotros tenemos en nuestro corazón y sobre eso pararnos para ser mejor. Quiero compartir su palabra en el Salmo 147, 3, y dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Y hay algo que es espectacular y dice, y Él venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas las llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Digo, después de esto, ¿qué nos queda a nosotros? ¿No? En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo lo he vencido. Entonces digo, el poder descansar en las promesas del Señor. No sé, quién está escuchando, mujer, varón, seguramente estás atravesando quizás tu peor momento, tu peor proceso. Pero no solo Dios quiere sanar tu corazón, Él va a vendar tus heridas. Y las vendamos a veces para darle un tiempo para que se curen, y a veces va a llevar un tiempo largo, pero con Dios tenemos esa herida, seguro va a sanar en algún momento, y te aseguro en el nombre de Jesús que te vas a sanar, te vas a levantar revestido del poder de Dios, sin duda. Sí. Nada que agregar. Ay, Dios te bendiga mucho, Sí, hermano. si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera, claro que sí. Me encanta. Bueno, gracias por escucharnos. Pauli va a hacer el ejercicio de... ¿Quieres decir algo? ¿Qué? Ok. Miren, aquí tenemos un frasquito que nos regalaron en Expuestas 2022. Y tenemos promesas, versículos, ¿cierto? Así que vamos a terminar este capítulo leyendo un versículo en el nombre de Jesús. Amén. Aunque seas infiel, yo sigo siendo fiel. Segunda Timoteo 2:13. Claro que sí. Y terminamos este capítulo. Nos sentimos muy bendecidas No, por favor. con Sí, soy tu bendecida. sabiduría, de verdad. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por seguirnos, Inga. Es que todavía estoy procesando procesando. todo lo que dijo Janet.
de verdad esperamos que sean muy bendecidas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Luz y Sal GDA, señoritas. No, Disculpe. que vean mujeres. GDA Mujeres. Y también sería genial que nos siguieran en Templo Nacimiento en Facebook y en YouTube. Estamos subiendo cositas siempre. Así que eso. Y si nos quieren enviar un mensaje, tengan la confianza en enviarlo. Si necesitan abrirse con alguien, confíen en nosotras. Oración. Sí, vamos a estar orando. Bueno, yo creo que lo mejor para poder sanar es confesar. Y qué mejor que confesarlo a Dios, pero si necesitas confesárselo a alguien, estamos aquí. Antes de despedirse, quiero darles las gracias a cada una. Ha sido un placer estar con ustedes. Siempre las miro sentada en el sillón en casa, en la tele, con las niñas, pero es un placer compartir este tiempo. Es hermoso que Dios nos dé este privilegio de poder hablar de su palabra, de sus maravillas y poder estar así con tanta confianza, sin estar nervioso, sino poder compartir. De verdad es lindo poder hablar de esto, que ustedes hayan generado este espacio que no se da en todos los lugares, pero que se genere un espacio en donde ustedes sean expuestas, como lo han mencionado muchas veces, y toquen tantos temas particulares como lo han hecho también, de temas que muchas veces no se hablan en las congregaciones o en la sociedad misma, y tengan el valor de poder hacerlo para que alguien pueda, en este caso con el tema de hoy, poder ser sanado y pueda acercarse a Dios, pero con tantos temas tan lindos de los que han hablado. Así que un privilegio para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo sí me pongo nerviosa contigo porque eres muy elocuente. Dios les bendiga mucho, que estén muy bien. Gracias, de verdad.